Hola a todos. Bueno, bienvenidos. Supongo que muchos me conoceréis, algunos si no me conocen. Yo soy Hugo, soy el alcalde de aquí de Mora. Por ahí tenemos a Rafael, que lo tengo ahí en la esquina, que es concejal de aquí del ayuntamiento. Y bueno, os voy a presentar una conferencia traída por una asociación que se llama Asociación Reinos de España, que su interés sobre todo es el de divulgar la cultura y la historia española de todos los tiempos. Francisco González Redondo, que es profesor, bueno, es licenciado en matemáticas, ciencias aplicadas de la matemática, y además es profesor de la Complutense de Madrid. Es una persona que se dedica a la enseñanza, y entonces os voy a contar un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos con los inventos, y nos va a comunicar, ¿no? Sobre todo, yo creo que una de las cosas importantes que hay es que os deis cuenta de que los científicos españoles, la gente que hemos tenido, ha sido muy importante para el desarrollo de la humanidad, ¿vale? No solamente para el desarrollo español, sino para el desarrollo de todos. Y que son personas que se han dedicado a estudiar, que se han dedicado a hacer cosas y que han tenido mucha curiosidad por hacer cosas nuevas. Y de esto nos va a hablar, entonces os voy a dejar con él. Espero que lo paséis bien. Yo creo que es una conferencia entretenida que os va a dejar, si queréis, con las ganas de saber más sobre lo que os ha inventado. Y bueno, después me lo contáis lo que os ha parecido. Os dejo con él. Muy bien. Pues muchas gracias, señor alcalde. Vamos a empezar comprobando que el sonido se oye bien, ¿verdad? Muy bien, pues efectivamente venimos de la Universidad Complutense, de la Asociación Reinos de España, para hablar de inventos e inventores en el pasaporte. Y diréis, inventos e inventores, pero ¿qué científicos, qué inventores hemos tenido en España? Nuestro único premio Nobel se llama Santiago Ramón y Cajal, y aquello sucedió pues, a principios del siglo pasado. ¿Y por qué le dieron el premio Nobel a Cajal? Por estudiar el cerebro, por estudiar a la conclusión de que las neuronas, lo que él llamaba la teoría celular, eran unas células muy especiales, por dar comienzo a la neurociencia, convertirse en la primera figura y en la principal figura mundial en neurociencia al finalizar el siglo XIX y empezar el siglo XX. Pero diréis, pero vamos a ver, Cajal no está solo en nuestro pasado científico. Nos falta, y no lo deploro, el sentido de la réclame. Además, no solemos dignarnos defendernos. España es víctima de una sistemática campaña de difamación. Esa es la forma de europeizarnos. No aprender solo de ellos, sino salir a Europa y enseñarlos. Y os preguntaréis, bueno, ¿y esa frase quién la dijo? ¿Un presidente de gobierno español en algún momento? ¿O algún ministro de Educación? ¿Algún ministro de Asuntos Exteriores? ¿Algún representante de nuestros científicos en el exterior? No, eso lo escribió Miguel de Unamuno en 1909 en las páginas de ABC. Y diréis, bueno, aquí se han vuelto locos. Para hablarnos de inventos e inventores españoles, nos sacan a relucir a Miguel de Unamuno, que fue el que gritó que inventen ellos. ¿O no lo dijo? Vamos a ver dónde lo escribió. Del sentimiento trágico de la vida. Y lo que escribió Miguel de Unamuno fue eso que podéis leer. No a mucho Hugo quien hizo, como que se escandalizaba de que, respondiendo yo a lo que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dije aquello de que inventan ellos. Expresión paradójica a la que no renuncio. Luego, ¿lo dijo o no lo dijo? Hombre, en principio parecería que sí, pero lo dijo respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica. Y lo dijo, como expresión paradójica, diciendo lo contrario de lo que... Es decir, no dijo realmente lo que parecía que había dicho que inventen ellos. Y eso es lo que vamos a hacer, que no los que vamos a ver lo que se inventó también aquí. Porque si le preguntamos a Google inventos e inventores españoles, nos enlaza directamente con Wikipedia, como siempre, ¿verdad? Y ninguno
consideramos que Wikipedia es una fuente fiable, pero nos da unas referencias, una guía, y entonces vemos toda una serie de inventos que tenemos que despiezar, porque no todos son iguales. Se supone que hemos inventado la baraja española para jugar las cartas, vaya invento. La bota para llevar el vino, bueno, no está mal el invento. El botijo, hombre, refresca de manera natural. La fregona, el futbolín, la carabela, bueno, no está mal ese, pero el chupachús o el cigarrillo, pues la verdad no parece, y el futbolín, que esos sean los inventos de los que de verdad debemos presumir. Entonces esto parece que requiere investigar un poquito más, porque nos encontramos, por ejemplo, que el aparato de rayos X portátil lo hizo un castellano manchego, Mónico Sánchez. Anda, esto ya empieza a ser algo más interesante. El precedente recopilatorio en un solo librito de tanta información como sea posible, ciertamente no es el libro electrónico, pero sí debe ser recordado, lo hizo una maestra española, leonesa, que trabajaba en Galicia, Ángela Ruiz Robles. En realidad recopiló tanta información como pudo en la pequeña enciclopedia de matemáticas, la pequeña enciclopedia de ciencias naturales, la pequeña enciclopedia de ciencias sociales, y debe ser reconocida Ángela Ruiz Robles como una inventora, una maestra inventora. Pero si miramos de verdad esa lista, nos encontramos ya con inventos españoles de una dimensión y una relevancia mucho más allá. Ni más ni menos que la anestesia epidural. Todos los que habéis nacido por cesárea, vuestras madres no han sufrido especialmente porque existía el invento de la anestesia epidural. Todos aquellos que os hayáis roto una pierna o lo que sea y os hayan tenido que operar, probablemente la anestesia que os han puesto haya sido una epidural. Gracias a que este militar español de Huesca, aragonés, oscense y del Pajés, lo inventó en los años 20, esa manera de no sufrir, pues la ha proporcionado un español. Luego debemos recordar figuras como estas, ¿verdad? Pero es que Wikipedia nos da muchos más inventos. Nos dice que el traje espacial. Y diréis, ¿cómo que el traje espacial? ¿Que un español inventó el traje espacial? Bueno, como siempre en esto de la invención, tenemos que ser precavidos. Y ya habéis visto cuando habéis tenido que hacer trabajos que cualquier afirmación hay que documentarla. ¿Qué es lo que inventa de verdad Emilio Herrera? Bueno, esta invención no está en el pasaporte. Está en un sello de correos que también hace la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿De verdad inventa el traje espacial? No. Lo que va a inventar es la escafandra estratosférica. Es decir, ese traje que permite que un humano, con ese traje puesto, pueda llegar a la estratosfera y no quedar achicharrado por la radiación solar, cuando la capa de ozono nos protege, la atmósfera como protectora, que nos protege de la falta de presión, porque aquí, a 700 metros, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, la presión atmosférica todavía mantiene el cuerpo bien protegido. Pero sin aire que nos comprima, hace que nuestras venas, nuestras arterias, no se comporten bien. Podemos morir en el instante. Para crear el traje espacial, previamente hacía falta crear la escafandra estratosférica. Y ese es un invento de este español que permitió que luego la NASA, la Agencia Espacial Soviética, desarrollase los trajes espaciales. Y esto lo tiene que conocer todo español. Pero nos vamos a centrar en un libro que todos en casa, en un cajón, y que no sabemos lo que tenemos ahí realmente, el pasaporte. ¿Y qué tiene el pasaporte? Pues ya no tiene animalitos, que está muy bien, y plantas, está muy bien, como tenían los pasaportes anteriores. Ahora tiene inventos españoles, medios de locomoción. Por ejemplo, y lo podemos utilizar en la asignatura de Ciencias Sociales, tenemos naos, tenemos carabelas, podríamos tener, y así comentábamos, una gesta en la ingeniería naval española y portuguesa, que en ese final del siglo XV y principios del XIX éramos la potencia mundial en ingeniería naval, con nuestras carabelas y nuestras naos. Hasta el año pasado, probablemente en vuestro instituto también, conmemorábamos el 5º centenario de la primera circunnavegación, que se hizo con 5 naos, el descubrimiento de América con 2 carabelas y una nao. Bueno, pues esto es un invento español. ¿Y quién completó la primera circunnavegación? ¿Un portugués? ¿Magallanes? No, la completó un español, Juan Sebastián del Cano. Y por hacer esa gesta, pues el buque escuela de la Armada Española lleva su nombre.
si hoy quisiéramos entrar como oficiales, hombres o mujeres de la Armada, preparación en ese buque escuela que lleva el nombre de Juan Sebastián del Cano y que también está en el pasaporte. También vais a ver en el pasaporte el buque Hespérides, buque oceanográfico, porque también es una obra española y también va a estar en ese pasaporte. Y estaréis diciendo, madre mía, ¿y eso está en un cajón olvidado en casa? Pues sí, y cuando volvéis a casa lo veréis. Pero vamos a ver mucho más. El primer coche, Benz, del alemán Benz, luego primero el nombre de Mercedes, va a ser un triciclo, con un motor de combustión muy primitivo. Pocos años después, un español, catalán, lo veis ahí, Bonet, va a crear el primer coche con motor a combustión español. Pues también lo tenemos en el pasaporte. Como tenemos el coche del mundo en 1926, construido en España, pero no solo en España, en Zaragoza, el Elizalde, el coche más grande del mundo en 1926. ¿Os habéis hartado a verlo en todas las películas de gángster? Porque era el más grande. No, pero está en el libro Guinness como el más grande fabricado en Zaragoza. Pues esto también está en el pasaporte, que no está mal, ¿verdad? ¿Y qué más cosas tenemos en el pasaporte? Vuestros padres y abuelos, cuando era la época Yeye, los años 50, los años 60, y empezaban las películas en España, de chicos, chicas, jóvenes, guapos, en guateques y demás, los que tenían poder adquisitivo viajaban en ese deportivo descapotable, el Spider Serra, de Wilfredo Ricard, porque era una invención española. El mejor coche deportivo descapotable se fabricaba aquí en España. Una empresa fabricante de camiones, pero que también fabricaba coches deportivos. Pues también tenemos en el pasaporte. Como tenemos una serie de motos que se fabricaban en España. Porque pensaréis que en España tenemos campeones de motociclismo en casi todas las categorías durante muchísimos años por casualidad. No, las casualidades no existen. Existe el trabajo, existe el entrenamiento. Y existían fábricas que había que probar, las obras, en este caso motos, que se fabricaban aquí en España. Y ha habido una tradición automovilística o motociclística en España y por eso han surgido numerosísimas tradiciones y sagas familiares, etcétera, de pilotos de motos en España. Pues también tenemos varias de esas marcas en el pasaporte. Un pasaporte que, como estáis viendo, aunque parece pequeño, está lleno de invenciones españolas, como todas estas que voy a ir marcando. El talgo. ¿Cómo que el talgo? Pues el talgo, los que éramos niños hace un tiempo, pues queríamos montarnos todos en el talgo. Era uno de los trenes más modernos del mundo y mejores del mundo. Tren articulado Goicoechea-Oriol. Y decir, bueno, pero esto es de museo ferroviario. Sí, pero hoy Talgo sigue fabricando trenes. Y aunque nos tengan un poquito olvidados en Teruel, y todavía no pase por aquí, y eso hay que reivindicarlo, en las líneas férreas de Arabia Saudita, en las líneas férreas de Estados Unidos, tenemos trenes españoles fabricados en España por esta empresa española, y también lo tenemos en el transporte. La empresa española comercializando en el resto del mundo. Todo esto está en el pasaporte, pero en el pasaporte tenemos muchas cosas más. Por ejemplo, submarino. Tendréis la diferencia entre artículo determinado y artículo indeterminado. No es lo mismo un sumergible que el submarino. Sumergible es cualquier cosa que se pueda sumergir. Nosotros mismos en una piscina nos convertimos en sumergibles, pero eso no nos convierte en el. El submarino es un invento español. ¿Y por qué decimos el artículo determinado? Determinando el primer submarino. Un submarino para decir que esto es un invento español. Bueno, pues el submarino tiene unos antecedentes antes de llegar a ser propiamente el submarino. Sumergibles. Un español, Narciso Monturiol, concibió un sumergible que llamó el Ictinio. Luego un segundo sumergible, el Ictinio. Estaba hecho de madera. Eso no va a ser todavía un submarino. Entre otras cosas, la tracción era unos pedales. Los pilotos tenían que... El casco era de madera. No había tracción de aire. Pues ciertamente nos vamos a asfixiar después de un rato. Eso no es un submarino todavía.
un riojano, también inventa otro sumergible. Aporta metálico, vale, pero sigue sin tener motor, sigue sin renovar el aire, submarino. Todavía falta. Monturiol no puede renovar aire, pero mediante reacciones químicas, cubeta de una reacción para que oxígeno que de alguna manera equilibre, transformando en CO2. Bueno, pues eso es todavía un submarino porque no tiene todavía un motor adecuado y el casco sigue siendo de madera. El primer submarino va a ser de Isaac Peral. ¿Y por qué decimos el primer submarino del mundo? Porque tiene casco metálico, puede navegar en superficie, pero tiene unos que, en principio, para que navegue en superficie están llenos de que podemos meter agua. A medida que metemos agua, al principio, ese barco, pues disminuye. Y se va sumergiendo. Eso. Y además va a tener el equivalente a lo que luego llamaríamos periscopio. Estamos navegando. Y además va a tener motor eléctrico, porque como sea de combustión, nos vamos a asfixiar allí dentro. Y sistema de renovación de aire. El motor eléctrico recarga en superficie un motor diésel. A partir de ahí, el submarino. El submarino es invento español. Lo hemos tenido en una fuente en Cartagena hasta... Pero uno de los viajes que podéis hacer a Cartagena, que tenéis pasado romano, por supuesto, previamente cartaginés, etcétera, nos permite investigar el submarino. Bueno, pues el submarino estará en un museo en Cartagena y podemos ir a verlo. Una excursión para la que no necesitamos pasaporte, pero el submarino también está en el pasaporte. ¿Y qué más cosas tenemos en el pasaporte? Pues en el pasaporte tenemos el autogiro. Vamos a ver la palabra. Autogiro, que gira él solo. ¿Y qué es lo que van a girar? Pues unas alas fijas. Los humanos somos mamíferos terrestres. Aunque nos pongamos unas alas y las intentamos batir, no vamos a conseguir volar. Todo lo más podemos agitarlas y ver que, bueno, si las motorizásemos mucho, pues lo mismo echábamos a volar, pero así no. ¿Qué podemos hacer con esas alas? Pues con esas alas nos podemos subir en una loma y lanzarnos intentando planear. Si lo hacemos una sola vez, bueno, pues es poco probable que nos matemos, pero como lo hagamos muchas veces, seguro que nos matamos. Como le pasó a Otto Lilienthal a finales del siglo XIX, que después de intentarlo mucho se mató. Los hermanos Wright, a finales del año 1903, entienden que lo que hay que hacer es motorizar esas alas, porque nosotros con nuestro motor humano no vamos a conseguir volar. Y entonces motorizan, como estáis viendo, esas alas paralelas, las montan en una vía, las catapultan y encendiendo el motor y soltando la catapulta a la vez y una rampa, ¡buah!, consigue que se eleve unos metros, que planee durante 40 metros más o menos y que se pose sin que se rompa nada el hermano Wright que está montándose. ¿Eso es un aeroplano? ¿Eso es un avión? No, todavía no. El primer aeroplano que llega a España es eso. Lonas, cañas de bambú, como estáis viendo, y un pequeño motor. La probabilidad de accidentarse con eso os podéis imaginar que era elevadísima. Eso no es la solución del problema de la navegación aérea. Poquito tiempo después vamos a tener los primeros aviones. Pero, ¿cómo vuela un avión? ¿Por qué vuela un avión? Porque cuando miramos por la ventanilla decimos, pero esto es imposible, que con estas dos cosas que hay a un lado y al otro, esto se sostenga en el aire. ¿Por qué vuela un avión? Pues el avión vuela por una serie de fuerzas que actúan que permiten la sustentación. Y de entrada, una de las variables importantes es la velocidad. Esa aeronave tiene que ir a mucha velocidad. ¿Para qué? Pues porque yendo a mucha velocidad, el aire va a pasar por encima y por debajo del ala. Pero es que el ala no es simétrica,
por la parte superior tiene mayor curvatura que por la parte inferior. Cuando esa lámina de aire pase por encima del ala y se reencuentren esas corrientes, ese aire por encima y por debajo, al final del ala, va a comprobarse que la parte de aire que ha ido por encima ha tenido que recorrer más trayecto, más distancia, y por tanto ha tenido que ir más deprisa, y que la parte que va por debajo va más despacio. Esa diferencia de velocidades va a ocasionar una fuerza vertical de sustentación. Bueno, pues esa forma de ala ya nos da posibilidades de sustentación, junto con la velocidad, claro, que hace que ese aire vaya a esa velocidad relativa con respecto al avión. Segunda cosa, ángulo de incidencia. Si ponemos un cartón con esta inclinación y ponemos un chorro de aire, pues sabemos que esto va a subir. Si ponemos el cartón así y le pegamos el chorro de aire, sabemos que esto va a bajar. Bueno, pues esa es la clave de por qué un coche, un Fórmula 1 a 300 km por hora, pues no vuela, porque no queremos que vuele. La forma que tienen esas partes que estáis viendo, que no llamamos alas, sino alerones del Fórmula 1, hacen que en todo caso se comprima. ¿Puede volar un Fórmula 1? Sí, claro. En cuanto cambie el ángulo, choque con un coche delante, se eleve un poquito la panza del Fórmula 1 y a 300 km por hora incida en esa panza el aire, va a hacer que el coche se eleve y va a volar unos metros. Rápidamente va a caer. Pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que a 300 km por hora se mantenga pegado al suelo, es decir, haya compresión, aunque al mismo tiempo no aumente la resistencia de una manera significativa que frene el avance del coche. Y además van a ser orientables, porque no queremos el mismo comportamiento en recta que en curva. Es decir, que hace falta mucho estudio de ingeniería aeronáutica conjuntamente con la ingeniería de automoción. Pero lo que vamos a conseguir es que no vuele. Vamos a utilizar alerones debidamente diseñados y no alas que hagan que ese aparato a 300 km por hora vuele. Bueno, pues Juan de la Cierva, un ingeniero español, ya ha dicho que con lonas y caña de bambú así no vamos a volar, que necesitamos ya tener algo más próximo a lo que llamaremos después aviones. Pero tienen un problema. ¿Qué pasa si esa aeronave se le estropea el motor cuando está volando? Pues que va a perder sustentación, el morro se va a inclinar y nos vamos a matar. Y entonces dice, tenemos que buscar un sistema que permita que esa aeronave, aunque pierda la fuerza del motor, descienda sin que el piloto se mate. Y entonces consigue un sistema de alas que no van a ser fijas, sino que van a ser rotatorias. Y como habéis oído el nombre, autogiro, que autogiren, que autorroten. Es decir, que cuando el motor tractor que tenemos en el morro de ese aeroplano tire de esa especie de aeroplano, por efecto del viento se van a empezar a mover esas alas autorrotatorias, van a rotar ellas solas por la velocidad del viento. Van a ejercer una fuerza porque van a tener la misma forma que las alas fijas y la misma inclinación, con lo cual van a tener el empuje por el ángulo de incidencia del aire y por la propia forma de las alas, y se va a mantener en vuelo. Claro, esto está muy bien. Si se para el motor, claro, no se paran inmediatamente esas alas rotatorias porque no están accionadas inicialmente por el motor, sino por la velocidad relativa del aire, y por tanto, aunque vayan disminuyendo su velocidad, van a ir permitiendo que baje poquito a poco el autogiro. Bueno, la resultante de las fuerzas es la que os he explicado, inclinación, la forma, pues por tanto tenemos sustentación. Bueno, pero esto es autogiro, es decir, que no hace falta que tenga un motor, que va a autogirar cuando el motor tractor tire y entonces empiecen a rotar ellas solas las alas. ¿Es esto el invento del helicóptero? No, yo no he dicho que esto sea el helicóptero, esto lo hemos llamado autogiro. Claro, si a ese autogiro lo que hacemos es motorizarle también las alas rotatorias, ya sí que nos estamos acercando al helicóptero, pero ese no va a ser un invento español. Eso va a ser Sikorsky, etcétera, no Juan de la Cierva. Pero el helicóptero no va a existir hasta que Juan de la Cierva, años antes, no haga estas pruebas y demuestre que alas rotatorias que autogiran o que además de autogirar motorizamos, no vamos a tener helicóptero.
¿Qué distancia de aterrizaje y despegue necesitamos con un autogiro? Pues lo habéis visto, la terraza de un edificio. O los 20 metros de cubierta del primer barco portaaeronaves español, el Dédalo. No necesitamos más. Ahí se posa, no necesita ni un tercio de esa superficie de despegue. Hemos conseguido, si además metemos un motor para que esas alas roten, el origen de lo que va a ser después el helicóptero. Bueno, pues esto también lo tenemos en el pasaporte, pero sobre todo lo tenemos en todo el mundo. Con ese pasaporte ahora tenemos que utilizarlo, por ejemplo, para viajar a Londres. No sé cuántos habéis estado en Londres de aquí, pero seguro que todos queréis estar. Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es ir al Imperial War Museum. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí vamos a ver autogiros de este inventor español que comercializó decenas, centenares de autogiros en el Reino Unido. Y decís, bueno, pues ya que estamos en Londres, a mí me gustaría ir a ver si encontramos al monstruo del lago Ness en Escocia. Ya sabemos que no lo vamos a encontrar porque no existe, pero vamos a pasar por Edimburgo y vamos a ir al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo. Bueno, pues allí, colgado del techo, vamos a encontrar un autogiro de Juan de la Cierva. Nos volvemos a Londres. Nos ha gustado esto de la aeronáutica y entonces nos vamos al Museo de la Royal Air Force en Hendon. Pues allí vamos a encontrar también autogiros. Nos vamos al Museo de Ciencias Naturales porque queremos ver dinosaurios y ya que estamos justo por detrás, antes del Victoria and Albert Museum, pues vamos a encontrar el Museo de la Ciencia, sección de aeronáutica. También vamos a encontrar autogiros de la Cierva. Y aunque en España eso no se sepa, cuando la Royal Aeronautical Society de Londres tiene que conmemorar cada año una conferencia mundial de alas fijas, le ponen el nombre de los hermanos Wright. Y cuando tienen que conmemorar al día siguiente un hito, y se hace todos los años una conferencia sobre alas rotatorias, ¿qué nombre lleva esa conferencia? Cierva. En España a Juan de la Cierva no lo podemos recordar, pero en el resto del mundo lo recuerdan porque el origen de las alas rotatorias de los helicópteros va a estar en un español. Pues esto también está en el pasaporte. Y diréis, ¿pero cuántas páginas tiene este pasaporte? ¿Qué otras invenciones tenemos? La libélula española. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué diría un andaluz? Bueno, pues es un helicóptero, pero no he dicho él. Aquí llegó tarde el español. Y no porque no hubiese investigado. Este no es de Cartagena, que Isaac Peral y Juan de la Cierva sí son de Cartagena. Este es de Zamora. ¿Y qué hace Federico Cantero? Pues inventa un helicóptero. Y para inventar un helicóptero se pasa 20 años. Patentes en el año 10, patentes en el año 20, patentes en el año 30. Vais la de años, patentes y patentes y patentes, hasta que en los años 30 ya consigue construir el primer helicóptero español. Problema, que cuando lo quiere probar ya son los años 40 y para entonces ya se le han adelantado otros extranjeros y el helicóptero no va a ser un invento español. Pero un helicóptero también está en el pasaporte, el primer helicóptero español. Pero no es esto lo más importante. Resulta que si miramos en Wikipedia hay toda una serie de inventos sorprendentes en sus nombres. Astra Torres, ajedrecista, Spanish Aerocar, telequino, tranvía aéreo. ¿Y eso qué es? Pues vamos con ello muy rápido. La primera página del pasaporte está dedicada al transbordador. El teleférico para personas. El teleférico para personas es un invento español y lo inventa, en este caso, un cántabro. El transbordador lo va a llamar. Lo va a, por supuesto, a presentar antes que cualquier otro, pero es lo que va a permitir que hoy os montéis en teleféricos. Vais a Barcelona, al puerto, os podéis montar en un teleférico. Vais a los picos de Europa, Cantabria, Liébana, Fuente de, y subís en un teleférico. Vais a Cantabria también, a Cabárceno, a ver animales en semilibertad. Tigres, leones, osos, y los podéis ver desde un teleférico. Vais a Madrid, a la Casa de Campo, y os montáis en un teleférico. Pues todo esto es un invento español que se concibe en Cantabria, en el Valle de Iguña, en esa casa que ahora ya no existe. Y en esa casa se hacen los ensayos, antes de hacerlos de verdad, ensayos de un teleférico que se va a patentar en España, en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Suiza, en Austria, en todos los países importantes, que se ha ensayado aquí en España en 1887 y que va a tardar 20 años en ponerse en funcionamiento en el mundo, tal es la novedad.
Aquí tenéis los planos de 1906. Y el 30 de septiembre de 1907 se va a inaugurar el primer teleférico para personas del mundo, obra de un español. Y no lo digo yo en español, ya está en las enciclopedias de transporte por cable alemán. La foto que estáis viendo, transporte para personas, no es de un alemán, no es de un británico, no es de un francés, es de Leonardo Torres Quevedo, este inventor español. Y cuando vemos qué es lo que dicen sobre el primer teleférico para personas, nos dicen, hombre, en algunas ferias hubo de juguete, teleféricos de juguete, en Italia, etcétera, muy bien. Pero el primer teleférico moderno, de verdad, se inauguró el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián. Y fue este. Este fue el primer teleférico. Estáis viendo un sistema de 6 cables soporte. La clave de Torres Quevedo es que patenta el primer sistema seguro. Os montáis en un teleférico y no se caen. ¿Y por qué no se caen? Pues porque un teleférico no tiene los 2 cables fijos en los extremos, sino que, aunque no lo veis porque está oculto con la maquinaria, uno de los extremos pasa por una polea. Y al final de esa polea tiene un contrapeso. Y es ese contrapeso el que determina que la tensión en el cable sea constante. Si la tensión en el cable es constante, el cable no se va a romper, porque aunque la barquilla a lo largo del recorrido vaya ocupando posiciones distintas, la tensión que aguanta el cable no está determinada por la posición de la barquilla. La posición de la barquilla lo que va a hacer es que el contrapeso suba o baje, pero la tensión va a ser constante. Y si encima, además de poner un solo cable soporte, ponemos 6, el sistema es redundante. Y en el caso de que un cable se rompa, todo el sistema se autoequilibra sin que soporte más tensiones ni uno solo de esos cables. El teleférico funcionaba, y lo estáis viendo, de la estación inferior a la superior. Y diréis, ¿y esto para qué se hace? ¿Para ver árboles? No, no es para ver árboles. El trayecto lo que permitía ver es la bahía de San Sebastián, una de las bahías más importantes, más bonitas del mundo. Y esto sucedía el 30 de septiembre de 1907, y esto es lo que tenemos en el pasaporte reproducido. El transbordador como invento español, el teleférico para personas. Pero si miramos en Wikipedia, aparece en inglés el Spanish Aerocar. ¿Y eso qué es? Pues vosotros y vosotras querríais montaros en un teleférico español, ¿verdad? En una invención española. Y quizá en blanco y negro diríais, pues no, ahí no me interesa, en blanco y negro no me interesa. Pero ¿y si es en color, está funcionando hoy y está en las cataratas del Niágara? En el parque de las cataratas del Niágara. ¿Y si funciona a 70 metros de altura sobre el río Niágara, recorriendo 550 metros por encima de un remolino de agua que nos da cierto pavor, que nos lleva a la estación al fondo, y lo que afortunadamente es mucho mejor, nos trae de vuelta y lo lleva haciendo más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente? Invención española, proyecto español, patente española, empresa constructora española, barquilla construida en España en 1915 e inaugurado en 1916 y funcionando desde entonces sin haber tenido ni un solo accidente. ¿A que ahora sí queremos ir a Canadá a montarnos? Pues esto es un invento español que sigue funcionando después de 100 años en Canadá. El primer teleférico para personas de todo Norteamérica. Pero encontramos otros inventos con nombre raro, el telequino. ¿Y qué es el telequino? Pues ni más ni menos que el origen de los drones. En casa, probablemente muchos de los aquí presentes tenéis un dron, y si no, lo querríais tener. Puede ser un dron con alas rotatorias, pero esto también es un dron, un globo dirigible teledirigido. Y puede ser de ala fija, también sería un dron, como los que están en la guerra en Ucrania o los que están en la guerra en Israel y Palestina. Esos son drones. Bueno, pues el invento del dron también es español. Y no es del siglo XXI, es de este mismo inventor, de Leonardo Torres Quevedo, que lo patenta en Francia en 1902 y lo patenta en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España en 1903. Y con ese telequino va a teledirigir coches eléctricos,
barcos como el que estáis viendo ahí, en presencia del rey Alfonso XIII, con un mando a distancia, teledirige cualquier vehículo aéreo, terrestre o marítimo. Y diréis, ¿te lo estás inventando? Pues no, porque el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, desde 2007, hace constar lo siguiente. Y algo de inglés sabéis todos, pero vamos a ir traduciendo juntos. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó a desarrollar un sistema que llamó telequino y que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de probar globos dirigibles de su invención sin arriesgar vidas humanas. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes por el sistema. Y lo que todo español debe conocer es la última frase. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. El mando a distancia, el concepto dron, es un invento de un español, de Leonardo Torres Quevedo. Aunque no se sepa, pero ya sí lo sabéis. Pero si hay algo que en el siglo XXI os tiene entretenidos a todos, es ChatGPT y el que llamamos inteligencia artificial. ¿Y por qué hablamos de todo esto en una conferencia sobre inventos e inventores españoles? Porque entre los inventos que, así como quien no quiere la cosa, aparecen en Wikipedia, hay uno que se llama ajedrecista, una máquina que juega al ajedrez. Diréis, si es una máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez, está claro que esa máquina piensa. Y está claro que quien haya inventado esa máquina ha inventado inteligencia artificial. Y diréis, bueno, eso tengo un juego de ordenador para jugar en mi casa. Sí, y alguno recordará Deep Blue, que derrotó el primer programa de ajedrez que derrotó al gran maestro Garry Kasparov hace ya 20 años. Sí, pero no es esa la primera máquina. La primera máquina es de 1912 y la inventó Leonardo Torres Quevedo. Una máquina con la que el humano puede jugar al ajedrez y la máquina siempre nos gana. No es un juego completo, solo juega un final de partida, de torre y rey que maneja la máquina, contra blancas piezas, contra el rey negro que maneja el humano. El humano levanta el rey negro, la máquina se enciende y está esperando nuestro movimiento. Podemos intentar hacerle trampa y en vez de poner el rey en uno de los escaques alrededor del de salida, ponerlo al lado, en diagonal, a la torre para ver si me como la torre en la siguiente jugada. Pero la máquina, como le hagamos trampa, nos pilla y nos avisa con una bombilla de esas que veis ahí, hay 3. A la tercera trampa se desconecta, así que no perdemos el tiempo y jugamos en serio. Levantamos el rey, la máquina se enciende, metemos el rey en una casilla escaque alrededor, dentro de las reglas del ajedrez, la máquina interpreta el movimiento que hemos hecho y ella solita decide mover o la torre o el rey. ¿Que moviendo la torre nos da jaque? Nos avisa con uno de los cencerros que veis ahí. Después de una serie de jugadas, hagamos lo que hagamos, la máquina nos da el jaque mate. Y diréis, ¿esta máquina ha pensado? ¿Esta máquina ha imitado el pensamiento humano? Porque a cada movimiento que hemos hecho nosotros, ella solita ha respondido. Y siempre nos ha ganado. Pues vamos a ver, cuando la presenta en París, qué dice la prensa. Porque esta es la portada de Le Matin en 1914. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Pero ¿a qué no es lo que estáis leyendo? Lo que estáis leyendo es la frase que hay arriba. Aunque esté en francés, creo que la estáis entendiendo, ¿verdad? La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. En 1915, la revista norteamericana Scientific American, que ha aprendido de todo esto que se está haciendo en el continente, escribe un artículo con las fotos de esta máquina y de otras que ha inventado Leonardo Torres Quevedo y lo titula Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. ¿Quién ha inventado la inteligencia artificial? ¿Alan Turing en 1950? ¿O Torres Quevedo en los años 10? Bueno, pues esto no lo vamos a decir nosotros. Hace 100 años presentó su segundo ajedrecista, donde unos electroimanes ya movían las piezas que las otras, en la primera, eran brazos electromecánicos. Esa máquina existe y la podéis ver todavía en el museo que tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid.
No funciona, pero la podéis ver. Pero lo más importante es esto. Si le dais al blog oficial de Google, veréis que desde 2012 dice que el ajedrecista de Torres Quevedo es el primer computer game de la historia. No videojuego, que aquí no hay vídeo todavía, porque Torres Quevedo no inventó la tele. El primer juego de ordenador considera Google que es el ajedrecista de Torres Quevedo. Y no lo decimos los españoles, lo decían los franceses, lo decían los americanos, lo dice Google en su blog oficial. Y le preguntamos a ChatGPT para ver qué nos dice. ¿Qué es el ajedrecista? Y nos dice, bueno, es que hubo una máquina que llamaban el Turco, que parecía la primera máquina que jugaba al ajedrez, pero se descubrió que había un ajedrecista muy pequeñito metido dentro y que era el que realmente movía las piezas. Que el primer ajedrecista de verdad es el de Torres Quevedo. Que la inteligencia artificial, si queremos verlo así, nace con esta máquina de Leonardo Torres Quevedo. Y le seguimos preguntando, ¿y hay alguna otra máquina entre el ajedrecista de Torres Quevedo y el teorizador lógico de los años 50 en la historia mundial de la inteligencia artificial? Y ya sabéis cómo es ChatGPT. Cuando no sabe, se escabulle. Y yo le pregunté entre el año 12 y el año 56. ¿Y qué me contesta? En el año 57, en el año 56, en el año 57, en el año 66. ChatGPT, te he preguntado entre el 12 y el 56, no después. Es que no hay nada. Ni una sola máquina. Solo la de Torres Quevedo de 1912 y la segunda de 1923. Pero hay otra máquina. Porque si queremos hablar de inteligencia artificial, tenemos que ir al ordenador. Y en 1920 Leonardo nos regala esta máquina. Tiene un teclado, el órgano de introducción de datos. Al mismo tiempo estáis viendo que es una impresora, el órgano de salida. Y a la izquierda, ¿qué estáis viendo? La CPU. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. En el ordenador de Abogamo, llamémoslo así, la CPU, hay una memoria artificial que memoriza todas esas operaciones. Cuando le damos al espaciador, al intro, retoma la máquina de su memoria artificial todas esas operaciones, realiza ella sola las operaciones y manda el resultado a la impresora. ¿Acaso no es el primer computador electromecánico de la historia, 1920? Bueno, pues lo preguntamos. Se lo preguntamos a ChatGPT, claro. Pues esta tarde se lo preguntáis. ¿Qué es el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo? ¡Yes! El aritmómetro electromecánico fue... lo estáis leyendo. Porque cuando estudiamos la historia mundial de la informática, dependiendo si eres americano o si eres británico, intentas ocultar esta historia. Pero ya no se puede ocultar esa historia. Y cuando en Francia, en el Museo Nacional de la Técnica, se organizan una gran exposición sobre la historia de la informática, el capítulo del ordenador, ¿qué tiene? Bueno, unas máquinas registradoras y en 1920 el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. Y cuando hacen una tabla con todos los artilugios que han simulado y que nos han llevado hasta el ordenador y buscamos el camino hacia los ordenadores, lo amplío para que lo veáis mejor, ¿qué hay en el camino a los ordenadores actuales? Los fracasos de Babbage, que no llegó a construir ni siquiera con la ayuda de Ada Byron, los ordenadores Mark I y ENIAC de la Segunda Guerra Mundial, y entre medias, ¿qué hay? Solo hay una cosa, el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. Efectivamente, y solo eso. Pero hay muchas cosas más, como por ejemplo, esto que estáis viendo. Habéis visto un acuerdo o preacuerdo de gobierno firmado ayer. Se van a prohibir los vuelos de menos de una determinada distancia, o eso se ha anunciado, porque contaminan mucho, porque contribuyen al efecto invernadero. Y se va a tener que sustituir las aeronaves que llamamos aviones para trayectos pequeños por aeronaves poco contaminantes. Air Nostrum ya ha encargado 10 unidades parecidas a esta que estáis viendo. ¿Por qué? Porque para sustentarse no necesitan esa altísima velocidad y ese grandísimo consumo de queroseno. Un dirigible trilobulado como ese que estáis viendo ahí
flota en el aire por estar lleno de helio. No consume energía para flotar. Y lo único que necesitamos es motorizarlo para cambiarlo de posición, consumiendo muy poquito. Para distancias cortas no va a ir a 300, 400 kilómetros por hora, va a ir a 120. Ir de Madrid a Amsterdam, o desde Valencia a Ibiza, o desde Barcelona a Mallorca, más que de sobra. Y además flota, no necesita pistas de aterrizaje ni de despegue. Puede ser una solución 100 años después al vuelo, consumiendo poco y contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y la historia de esto dónde está? A finales del 19. Los franceses conciben una bolsa llena de hidrógeno y para que no se doble la bolsa por el peso de la barquilla, los motores tienen que hacer una barquilla casi tan larga como el dirigible y llena de cuerdas que están estropeando y entorpeciendo el movimiento. Esto no resuelve el problema. Zeppelin, los alemanes, conciben un sistema que, como estáis viendo, tiene una estructura metálica. La forma se va a conservar, pero claro, es metal. En caso de impacto, el accidente está garantizado y lo más probable es que eso explote. Pero llega nuestro inventor, Leonardo Torres Quevedo, y concibe un sistema como el que habéis visto en color, con lóbulos, y que no tiene dentro ningún elemento metálico, solo cuerdas que se autorrigidizan cuando le metemos gas, de tal manera que van a funcionar como si fuesen rígidos, pero son flexibles. Y en el año 7 se prueban. En el año 11 los franceses compran la patente y empiezan a comercializar el sistema. Lo compran los británicos y bate el récord mundial de velocidad de un dirigible, 83,2 kilómetros por hora con viento en contra. Y dice, ¿y no debemos unir náutica y aeronáutica en un barco portadirigibles en 1913, ahora que va a desencadenarse en cualquier momento la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial se desencadena y los franceses y los británicos van a comprar montones de dirigibles del sistema Torres Quevedo, porque es el más eficiente y el único que puede proteger los transportes de tropa, es en el Canal de la Mancha, y la escolta de convoys. De tal manera que, aunque en España no se sepa, cuando se escriben libros en Francia o en el Reino Unido sobre la historia de los dirigibles en la Primera Guerra Mundial, la tarea que destacan es que luchan contra los submarinos alemanes. Ese desarrollo de ese invento español, el submarino, desarrollado sobre todo por los alemanes, pero que va a ser anulada por las maniobras de los dirigibles. ¿De quién? Los de Torres Quevedo. Más de 60 dirigibles de su sistema en el Reino Unido. Y diréis, ¿pero cómo funcionaban? Pues desde la cubierta de un barco, cuando todavía no se ha inventado el sonar, no podemos ver el torpedo que nos ha lanzado el submarino hasta que nos ha explotado. Mucho menos vamos a ver el periscopio. Pero desde un dirigible que puede flotar en el aire encima del barco, sí que lo vemos. Y si un submarino se atreviese a mandar un torpedo contra ese barco, a 80-90 kilómetros por hora, ese dirigible se pone encima del submarino. El torpedo se ha lanzado a una profundidad de inmersión de unos 3 metros. Si ese submarino quiere que no se le vea desde el dirigible, se tiene que sumergir. Y para sumergirse, ¿qué tiene que hacer? Invento de Isaac Peral, sustituir el aire de los tanques por agua. ¿Y dónde va ese aire? Pues durante horas va a estar echando burbujas señalando dónde está ese submarino. Dicen todos los libros alemanes, franceses e ingleses que ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar un solo barco si estaba protegido por el dirigibles, sobre todo los del sistema del español Torres Quevedo, que fueron más de 60 en el Reino Unido. Algunos podían estar volando ininterrumpidamente durante 3-4 días, algunos solo entre 2 días y medio, más o menos. Más de 60 dirigibles en el Reino Unido. En Francia, más de 30, para proteger el canal, en el estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo, etc. Es decir, montones de dirigibles del sistema Torres Quevedo. Los americanos van a comprar dirigibles también. Y cuando acabe la guerra mundial y España tenga la guerra en el norte de África,
se construirá ese barco portadirigibles que Torres Quevedo había diseñado en el año 13. Y al año siguiente, en el año 23, hace ahora 100 años, los americanos copiarán el sistema. Barcos portadirigibles. Y lo seguirán utilizando en los años 30. Y lo seguirán utilizando al final del siglo XIX. Perdón, al final del siglo XX. Y lo seguirán utilizando en el cambio del siglo XX al siglo XXI. Y lo siguen utilizando ahora, el barco portadirigibles, para luchar contra los submarinos de los narcotraficantes mexicanos. Es decir, una invención que ha funcionado durante más de 100 años de este inventor español. No está mal, ¿verdad? Bien, todo esto es fenomenal, pero mirad, ese es un dirigible en Guadalajara en 1907 y este es un dirigible en Francia en 2012. 1907, 2012. Sí, es que no estamos hablando de pasado, estamos hablando de presente. Pero es que ese dirigible operaba en la Armada Francesa durante la Primera Guerra Mundial. Y este dirigible estaba a las afueras de Kiev antes de que Rusia y Ucrania empezasen la guerra en 1913. Como empezó la guerra en 1913, ese dirigible ya no está en Ucrania, ahora está en Rusia. Porque si este dirigible estaba en el norte de África, cuando la parte del norte de África estaba en manos de Francia, este dirigible está ahora a las afueras de Moscú. Es decir, que no estamos hablando de pasado, estamos hablando de presente y, como os he enseñado, en el futuro de una aeronáutica no contaminante, como va a tener que ser a partir de ahora si queremos conseguir los objetivos 2030. Sí, no estábamos hablando de pasado. Y os estaréis quedando, pero ¿cómo es posible que todo esto que nos estén contando no aparezca en el currículum y por tanto nuestros profesores no nos lo tengan que explicar? Pues tenemos un problema en este país, efectivamente. Y el problema que tenemos es este que estáis viendo aquí. Páginas de Figaro, 1930. Tuvo que ser un francés, conocedor de todo esto, el que se preguntase, en la época de Tesla, en los años de Graham Bell, en los años de Thomas Alva Edison, ante todo el panorama que os he contado y que en Francia sí se sabían en los años 30, ¿no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Alumnos, chicas, chicos, profesores, profesoras de Mora de Rubielos. De alguna manera hay que terminar esta conferencia. Y a mí me parece que esta pregunta puede ser muy adecuada. ¿No deberíamos considerar a este español, a Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo? Pues Maurice Docan, que era el presidente de la Sociedad Matemática Francesa, se lo preguntó en 1930, pero tenéis tarea para estudiar porque la respuesta va a quedar en vuestras manos. Muchas gracias.